Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Espero que este canal te guste y que te anime a suscribirte. Si ya has visto alguno de mis videos, ya sabrás que a mí me encanta hacerles preguntas. Y bueno, la pregunta para este video es ¿qué tipo o qué grosor de hilo es el que más te gusta usar? Por ejemplo, a mí mi favorito es de 3 milímetros de grosor y trabajarlo con el gancho de 3.5. Pero cuéntame cuál es tu favorito, cuál es el que más fácil se te hace para trabajar. Déjamelo saber ahí en los comentarios y yo te voy a estar leyendo. Para este video voy a estar utilizando este, que es delgadito, de aproximadamente 1 milímetro de grosor, y lo voy a trabajar con mi gancho del 3.0 milímetros. Y también, si tú quieres más pequeño, puedes utilizar el 2.5 milímetros. Pero yo para este video lo voy a estar trabajando con el de 3. Comenzamos con nuestra primera vuelta y vamos a hacer nuestro nudo. Y vamos a estar tejiendo cadenitas. Vamos a hacer un total de 7 cadenas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenitas y nos vamos a ir a esta primera cadenita que tejimos. Vamos a pinchar y vamos a hacer un punto deslizado. Tomamos hebra y pasamos por las 2 pestañitas. Y acabamos de formar este anillo que es donde vamos a estar trabajando. Levantamos 2 cadenitas, 1 y 2. Estas 2 cadenas no equivalen a nada, solamente para levantar, hacer altura. Dentro del anillo vamos a estar tejiendo un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Volvemos a repetir dentro otro punto alto, cerramos 2 y 2. Les explico así para las personas que apenas van comenzando. Continuamos tejiendo puntos altos hasta tener un total de 15. Recuerden que las 2 cadenitas no nos equivale a nada, así que no estén contando esas 2 cadenas. Una vez que tengamos los 15 puntos altos, vamos a deslizar. Aquí tengo las 2 cadenas que no equivalen y aquí está el primer punto. Vamos a deslizar ahí en ese primer punto, pinchamos y deslizamos. Y terminamos la primera vuelta. Para la vuelta número 2 levantamos una cadena y dentro de ese mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y cerramos. Eso es un punto bajo. Luego vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí abajito nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercero vamos a estar haciendo un punto bajo. Introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y cerramos. Y acabamos de formar este espacio de aquí. Luego vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Giramos nuestro trabajo y dentro de este espacio es donde vamos a estar trabajando. Vamos a hacer un total de 12 puntos altos. No vamos a estar contando esas 2 cadenas que tejimos. Aquí tenemos el primer punto alto, introducimos y tejemos el segundo y continuamos de esta manera hasta tener un total de 12. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos altos sin contar las 2 cadenas. Ahora vamos a estar girando nuevamente hacia enfrente, así. Y vamos a saltarnos este punto. Y aquí en el siguiente es donde vamos a estar introduciendo. Nos saltamos este y aquí por la parte de enfrente de estos puntos, de esta manera vamos a tejer nuestro punto bajo. Y acabamos de formar este pétalo, así. Ahora vamos a repetir, tejemos 5 cadenas, tenemos 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas aquí abajo. Este punto ya está trabajado, nos saltamos al siguiente que no está trabajado y en el siguiente es donde vamos a hacer punto bajo. Vamos a estar repitiendo otra vez este pétalo, así que levantamos 2 cadenitas, giramos así, doblamos este pétalo para poder trabajar mejor y dentro de este espacio volvemos a repetir nuestros 12 puntos altos y recuerden que no estamos contando esas 2 cadenas. Así que aquí tengo 1, estoy tejiendo el número 2
y continuamos así hasta tener 12. Nuevamente tengo mis 12 puntos altos, volvemos a girar hacia enfrente y aquí en este punto que nos habíamos saltado está trabajado, aquí lo saltamos ahí por la parte de enfrente del pétalo. Así es como vamos a estar tejiendo nuestro punto bajo. Y de esta manera ya formamos nuestro segundo pétalo. Vamos a repetir este mismo proceso hasta tener 8 pétalos, pero voy a regresar con ustedes ya que ya tenga terminado 6 pétalos. Listo, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos y tengo mis 5 cadenitas. Aquí está trabajado, nos saltamos uno y aquí en este de aquí es donde vamos a estar tejiendo nuestro punto bajo. Y luego vamos a seguir el mismo patrón. Aquí tejemos punto bajo, 2 cadenas, giramos y nuestros 12 puntos altos. Ahora tengo 7 pétalos. Aquí están mis 7 pétalos y nos hace falta uno. Aquí les voy a explicar. Vamos a tejer primero nuestras 5 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y aquí por la parte de atrás, vean, aquí al inicio nos habíamos saltado 2 puntos, uno lo ocupamos, el otro quedó libre. Aquí ese punto lo vamos a tomar, doblamos hacia enfrente el pétalo, tomamos el punto y ahí vamos a tejer nuestro punto bajo para poder formar el octavo pétalo. Una vez que tengamos los 12 puntos altos, volvemos a girar hacia enfrente. Y aquí vamos a buscar el primer punto bajo que habíamos tejido. Ahí está nuestro punto bajo. Dentro de ese punto bajo es donde vamos a estar haciendo nuestro punto deslizado. Pinchamos, tomamos y sacamos. Y vamos a pasar por esta hebrita de aquí del gancho. Y de esa manera ya tenemos nuestros 8 pétalos que deberíamos de tener. Para la vuelta número 2 vamos a doblar este pétalo y vamos a pasar el gancho aquí por la parte de atrás hacia enfrente de esta manera y vamos a traernos esta hebrita hacia atrás. Nada más lo ponemos en el gancho y lo jalamos hacia atrás. Así. Y ya de esa manera vamos a poder trabajar por la parte de atrás. Vamos a ajustar aquí bien y vamos ahora sí a tejer nuestras cadenitas. Vean cómo está detrás del pétalo. Así. Aquí vamos a estar tejiendo un total de 7 cadenas. Una cadena equivale a un punto bajo y las otras 6 cadenas pues son las cadenas de separación. Tengo mis cadenas, nos vamos al siguiente pétalo, este de aquí, doblamos los demás. Por la parte de atrás hacia enfrente pasamos el gancho, tomamos la hebra y la tomamos hacia atrás, la pasamos hacia atrás, 2 pestañas y tejemos punto bajo. Y formamos otro espacio de cadena. Volvemos a repetir 6 cadenitas, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos al siguiente pétalo, es este de aquí, doblamos los demás y por la parte de atrás hacia enfrente tomamos el hilo y lo pasamos hacia atrás y tejemos punto bajo. Vamos a estar repitiendo este mismo proceso y debemos de tener 8 espacios de cadena. Estoy tejiendo mi último espacio. Vamos a buscar la primera cadena que habíamos tejido y ahí vamos a pinchar y es donde vamos a estar haciendo nuestro punto deslizado. Ahora sí tenemos formados nuestros 8 espacios de cadena. Aquí están, vean. Aquí están todos nuestros 8 o lancitos o como ustedes le quieran llamar. Ya estamos listos para la segunda vuelta. Vamos a levantar una cadena y dentro vamos a tejer un punto bajo y luego una cadenita. Vamos a hacer 5 puntos altos con picot. Yo les explico, vamos a hacer un punto alto normal, luego levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3, nos saltamos estas 3 cadenitas y aquí en estos 2 hebritas vamos a introducir, tomar y sacar y deslizar con esta otra hebra. Ese es un punto alto con picot. Vamos a repetir punto alto,
3 cadenitas y nos saltamos las 3 cadenas, nos venimos a estas 2 hebras y deslizamos. Vamos a hacer esto un total de 5 veces. Listo, tengo aquí mis 5 puntos picot y ahora dentro de este mismo espacio vamos a tejer un punto alto sin piquito picot. Damos un punto alto normal, así, y luego vamos a tejer una cadena y dentro vamos a tejer un punto bajo. Y ya terminamos el pétalo de atrás. Vean, va a quedar de esta manera, así. Volvemos a repetir el mismo proceso. Dentro del siguiente espacio vamos a tejer un punto bajo, una cadenita y luego dentro nuestros 5 puntos altos con punto picot. Una vez más, punto alto, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a tomar estas 2 hebras, deslizamos. Vamos a tejer nuestros 5 puntos picot. Nuevamente tengo mis 5 puntos picot y vamos ahora a tejer nuestro punto alto. Cerramos 2 y 2, punto alto normal, una cadena y dentro hacemos un punto bajo. Esto lo vamos a repetir en cada uno de los espacios de cadena, todo alrededor, teniendo un total de 8. Una vez que tengamos ya los 8 pétalos, debemos de tener algo así. Y ya en esta vuelta nada más nos queda hacer nuestro punto deslizado. Así que vamos a estar deslizando aquí en el primer punto bajo que habíamos tejido. Aquí está el punto bajo, ahí pinchamos y hacemos el punto deslizado. De esta manera, así. Luego levantamos una cadenita y dentro del mismo punto vamos a tejer un punto bajo. 2 pestañas y cerramos. Aquí vamos a repetir lo mismo, pero ahora vamos a estar tejiendo 7 cadenitas en vez de 6. Vamos a tejer nuestras 7 cadenas. Una vez que los tengamos, nos venimos aquí a los puntos bajos y vamos a tejer un punto bajo dentro del primer punto bajo. De esta manera, y otro punto bajo en el siguiente punto bajo que está aquí. Si las cadenas te quedaron por la parte de enfrente del pétalo, nada más hazlas para atrás y ya se acomodan. Aquí vamos a repetir nuestras 7 cadenitas. Vamos a estar repitiendo casi igual que esta vuelta pasada que acabamos de tejer. Así que hacemos 7 cadenitas, nos venimos a los 2 puntos bajos y tejemos un punto bajo en el primero y otro punto bajo en el siguiente. Y volvemos a tejer 7 cadenitas, así nos vamos a ir todo alrededor. Cuando lleguemos aquí al final, tengo mi última cadena, mis últimas 7 cadenas. Nos venimos a este otro punto bajo que no habíamos trabajado, este que está aquí, y ahí vamos a terminar con un punto bajo también. Así, y pinchamos en el primer punto bajo que habíamos tejido y hacemos nuestro punto deslizado. Para esta siguiente vuelta vamos a estar repitiendo lo que hicimos con este pétalo de enfrente, pero con la diferencia que ahora vamos a tener 6 puntos picot, una cadena, punto bajo, cadena, y hacemos nuestros 6 puntos picot, tal como lo hicimos en esta vuelta pasada. Una vez que tengamos nuestros 6 puntos altos con picot, vamos a repetir lo mismo como ya les mencioné, un punto alto dentro del mismo espacio, una cadenita y punto bajo dentro del mismo espacio, así. Y en el siguiente espacio de cadena vamos a repetir exactamente lo mismo. Nos vamos a ir trabajando así, ya deben de estar pues más familiarizados con este patrón porque ya lo trabajamos en esta vuelta pasada. Una vez que ustedes terminen su vuelta, hacen su punto deslizado, cortan su hebra y van a tener esta preciosa flor en 3D.
Es con 3 capitas también, así que queda muy bonita. Ustedes lo pueden hacer para decorar cualquier cosa. Pueden hacerla más pequeña, más grande, siempre utilizando un gancho más chico, un gancho más grande, un estambre más grueso, uno más delgadito. Lo pueden hacer de cualquier color y pueden decorarlo, por ejemplo, en diademas, en vestiditos, en chamarras, lo que ustedes quieran decorar, pues lo pueden decorar con esta flor tan preciosa. Espero que este tutorial les haya gustado y si es así, por favor, no olvides dejarme un dedito para arriba, comentarme algo lindo que yo te voy a estar leyendo. Cuídate mucho y nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.